capítulo 2, de los versos 5 al 8. Algunos de nosotros nos enseñaron que la proclamación de la palabra era lo más importante dentro del culto. Hemos aprendido que no es así. No es así. Es el culto en general. Podemos ver milagros del Señor mientras cantamos, mientras los adoradores nos llevan, ¿verdad?, a la misma presencia del Señor. Y luego entonces, cuando escuchamos la palabra del Señor, eso se conjuga y vemos cosas extraordinarias. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8. La Escritura dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, te damos gracias porque nos permites adorarte con gozo, con libertad. Podemos ser llamados iglesia en esta noche. Somos cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Y por eso te damos toda la gloria y toda la honra, porque siempre tu palabra habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Te damos toda la gloria y honra a ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos, el domingo pasado estuve comentando con algunos hermanos sobre el tema de la mente de Cristo en la mañana. Y esto como respuesta a lo que los cristianos y las cristianas pueden aportar al momento en que estamos viviendo. ¿Cuál es la actitud que vamos a asumir en un mundo difícil, en un mundo agresivo? Y cómo la palabra del Señor tiene respuesta para nosotros para contestar al mundo. ¿Cómo el mundo va a conocer a Dios? ¿Cómo nosotros podemos ser entes, podemos ser portavoces para que haya un cambio? ¿Cómo nosotros vivimos dentro de un mundo difícil y somos felices? Y la respuesta siempre nos va a llevar a la misma conclusión. Es a través de Jesucristo. No hay otra alternativa para el mundo que no sea Jesucristo. Y obviamente nosotros los cristianos, el querigma, la proclamación del Evangelio, tiene como fin el poder ser edificados los unos a los otros y también alcanzar a otros para Jesucristo. Si nosotros somos edificados en la Escritura y escuchamos lo que el Espíritu Santo dice, ¿qué haremos una vez salgamos ahorita dentro de algunos 40 minutos o 30 minutos de aquí? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos recibido, con lo que hemos escuchado? Inclusive hay recomendaciones del apóstol Pablo diciéndonos: lo que escuchaste, lo que viste, aplícalo. Lo que escuchaste, lo que viste, vívelo. Y obviamente el mundo en el cual nos encontramos, que no podemos quizás transformar a la manera en que quisiéramos, o con la velocidad o la rapidez que quisiéramos, porque Dios nos ha puesto aquí, sí puede ser impactado, sí puede ser transformado por Jesucristo y no por nosotros. Y obviamente esto suena como a un cliché evangélico, suena como a un póster que lo ponemos detrás del carro cuando esos que dicen Dios está pasado.
que algunas veces uno se dice, y el que vaya adentro tendrá a Cristo, porque las cosas que hacen parece que uno puede decir, parece que está pasado el que va al frente de la fiesta, ¿verdad? No queremos que sea un cliché más en esta noche nosotros entender que Cristo es la solución. O sea, Cristo ha sido siempre la solución. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo era la solución al hombre y a la mujer. Lo que sucede es que esto se nos ha dado a nosotros y a nosotras, a los hombres y las mujeres, para que nosotros seamos portavoces de algo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo somos portavoces de esa solución? El apóstol, escribiendo a la iglesia de Filipos, llega a esa conclusión. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El componente cristiano es poderoso. Lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús, a través de la iglesia durante siglos, es poderoso. Esta esencia de lo que es Cristo en el corazón del hombre y la mujer trasciende a lo civilizado, trasciende a lo humano en su más excelsa exposición en el humanismo, trasciende a lo religioso. Esta esencia, Cristo en nosotros, cuando lo vivimos y cuando lo hacemos una realidad cotidiana, una realidad viva, nos hace felices. Transforma el entorno que está a nuestro alrededor. Pablo le escribe esto y les dice esto a esta iglesia, que es una iglesia feliz, que es una iglesia que está haciendo la voluntad de Dios, que es una iglesia que el apóstol ama, porque cuando estaba preso es la única iglesia que le ha enviado una ofrendita, que se ha acordado de él. La iglesia de Filipos es la iglesia que dijo inclusive, ¿sabe lo que vamos a hacer? No solamente le vamos a enviar una ofrenda, sino que vamos a enviar una persona para que te cuide, para que sea tu ayudante. Así que Pablo entiende que esta gente está bien, que esta iglesia es una iglesia que está haciendo la voluntad del Señor. Sin embargo, los teólogos dicen, si bien es cierto que Pablo le habla a la iglesia de Filipos, diciéndole, ustedes lo han hecho muy bien, pero si bien es cierto es que cuando nosotros entendemos que nuestra vida personal está bien, siempre hay un reclamo del Evangelio de Jesucristo diciéndonos, sí, recuerda que hay algo mucho más excelente y mucho mejor. No es el capricho del apóstol en decirle a esta iglesia que tienen que seguir mejorando, que tienen que seguir trascendiendo, sino es que el apóstol entiende que hay una misión y hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros y específicamente en la iglesia de Filipos. Esta carta, en la cual está contenida los versos que leímos, es una carta que en los primeros capítulos, que es donde está contenido la perícopa que acabamos de leer, pudiéramos decir que es parte de una primera carta, porque algunos dicen que es dos. Porque era imposible que un hombre que comenzara hablando tan sweet, tan chévere, de momento comenzara a hablar un poquito de fuerte, altisonante, pero era parte, algunos dicen, de la tarea del apóstol de poder educar dentro de la iglesia a algunos, que si bien es cierto la iglesia estaba bien, pero había que poner algunas cosas en orden. Así que los teólogos dicen esta epístola puede dividirse en dos, y posiblemente fueron dos cartas y no una. Pablo pone de manifiesto que las cualidades de Jesús son centrales para que los cristianos la imiten. Pablo pone de manifiesto que las cualidades y características de la personalidad de Jesús en su misión y visión son fundamentales que nosotros las entendamos y las vivamos.
de manera que podamos ser imitadores de Cristo como Él nos había invitado a ser. Él nos había dicho que fuéramos imitadores de Él, de Pablo y luego de Cristo. Así que Pablo comienza a establecer en el verso 6 principios que pueden estar inclusive, que riñen con lo que nosotros en este momento estamos viviendo, que riñen con la esencia muchas veces de lo que no entendemos, pero algunas veces seguimos la corriente. ¿Cuáles son esos principios? Pablo comienza hablando diciendo la superioridad de las cosas del ser humano no es el fin. No nos podemos aferrar a ella. No nos podemos aferrar a una trascendencia sin ton ni son. A una trascendencia que a lo único que lleva es que al hombre logre encontrarse consigo mismo y después ¿qué? Pablo dice que Cristo no se aferró en ser a Dios. El verbo en griego para aferrarse es arpagamos, que quiere decir inclusive arrebatar. Y los teólogos dicen Jesús no tuvo la necesidad de arrebatar la igualdad con Dios, como hizo Adán, que quiso ser como Dios. Y tampoco se aferró a la igualdad con Dios celosamente, guardándola para sí mismo. ¿Qué usted quiere decir con eso, pastor? ¿Qué nos motiva a nosotros poder seguir hacia adelante? ¿Qué nos motiva a nosotros poder lograr un Puerto Rico mejor en el siglo XXII? Y ya podemos hablar del siglo XXII. ¿Qué nos motiva a nosotros ser inclusive algunas veces mejores cristianos? ¿Qué nos motiva a nosotros poder ser mejores vecinos? ¿Acaso es que yo quiero ser superior a los otros? ¿Acaso es que el concepto de competencia todavía está inmiscuido en nuestra mente y en nuestro corazón? Y parece que lo que intentamos reflejar como un reflejo, perdonando la redundancia, o como un modelo de Cristo en nuestro corazón, es sencillamente esa competencia desmedida que existe en aquellos que no conocen a Cristo. Es el concepto de que yo quiero ser mejor que otros. Es el concepto de que yo quiero lograr mis metas a cuenta de lo que sea. Es que yo quiero lograr lo que quiero lograr por encima de lo que esté por delante. ¿O es que nosotros hemos logrado entender el concepto de que la superioridad no es el fin? Porque entendemos lo que Jesús dijo. Entendemos lo que Jesús estableció. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. De momento esto puede sonar como conceptos abstractos, pero esto es lo que vivimos todos los días. ¿Por qué usted quiere lograr un ascenso? ¿Para tener más chavo? ¿Y por qué usted quiere lograr comprarse un Bentley? Porque es un carro más bonito. ¿Corre mejor el Bentley que el Mercedes-Benz o que el Toyota? ¿O es porque hay en nosotros, o se nos ha vendido a nosotros, ese concepto de superioridad? De que tenemos que lograr ser algo o alguien por encima de los demás. Y aunque hemos conocido a Cristo, se nos pegan esas cosas. Y de vez en cuando, y de cuando en vez, a la primera oportunidad que podemos demostrarle a alguien que somos superiores a ellos, automáticamente lo hacemos. Cuando venga esa tentación, tenemos que acordarnos de lo que Jesús dijo. Que lo que Pablo escribió, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es que para poder alcanzar al mundo todavía que no conoce a Cristo, que muchas veces nosotros como que estamos en una burbuja, aquí estamos muy bien, sí, tenemos problemas con la luz, con el agua, con un montón de cositas por ahí, ¿verdad? Pero todavía, como dice el libro de Hebreos, no hemos llegado a derramar sangre por Jesucristo. Todavía nosotros podemos dormir seguros en nuestras casas, independientemente que tengamos alarma, 80 rejas y 20 seguros en las puertas. Como la gente duerme.
y un perro. Gracias. No tenemos que estar pendientes a Boko Haram. ¿Qué es eso? Un grupo que cree que los cristianos no deben de vivir. Eso existe hoy en el 2014. Y han secuestrado 200 niñas que aparentemente pues quieren educarse. Ellos entienden que eso va en contra de su religión. Eso es en el 2014, eso no es en el siglo XVIII. Eso es ahí. Quizás a algunas 10.000 o no tanto, quizás como algunas 6.000 millas de aquí. Allá al ladito, en el norte de África. Tenemos que tener el corazón de Cristo, tenemos que entender que no somos superiores a otros para poder decirle al mundo que Jesucristo es la solución. El apóstol Pablo sigue diciendo es que nos tenemos que vaciar de nosotros y llenarnos de Cristo. Tiene que haber un kenum, tiene que sacar lo que hay dentro. Él se vació. El verso 7, la primera parte dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Hubo la capacidad de Cristo de saber cuál era su esencia, que venía del Padre y había sido con el Padre desde la eternidad. Sin embargo, nosotros todavía no nos hemos vaciado del yo. Tenemos el yo presente, muy presente. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Y si sobra, pues entonces. Gálatas 2:20 dice lo siguiente. El apóstol Pablo llega a esta conclusión que es fundamental para nosotros en el momento en que vivimos. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo sé que suena posiblemente a algo que para los que lo quieran malinterpretar va a decir que es como una despersonalización del individuo, pero es incorrecto. La parte clave, Pablo la aclara ahí cuando dice lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque Pablo entiende que lo que hace Jesucristo en nosotros es devolver al hombre, a la mujer, la verdadera dignidad, la correcta dignidad. Por lo tanto, cuando nos vaciamos de nosotros y nos llenamos de Cristo, entonces nosotros tenemos y nosotras el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Es que entonces nuestras actuaciones y nuestro filtro comenzarán con Cristo y terminarán con Cristo. No con nuestras propias ideas. Es que tendremos la capacidad para saber cuando nos equivocamos en la fe. ¿Y qué es eso? Cuando mezclamos el Evangelio según San Yo y el Evangelio de las Sagradas Escrituras. Cuando entendemos que interpretando X o Y proclamación que ha sido dada a mi vida, de X o Y manera, logro X o Y fin. Cuando nos vaciamos de eso y permitimos que sea el Espíritu Santo el que hable nuestra vida, nos vaciamos de nuestras agendas personales, de las agendas que algunas veces guardamos. Entonces, podemos decir, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No es algo para los que trascienden. Esto no es una religión de misterio. Esto no es para que los pastores solamente digan eso. Esto es para que los bateristas como Polo lo puedan decir. Alaba Polo. Sí, tomo a Polo por ejemplo porque es mi amigo. Es que esto es para todas y para todos. El Evangelio no es exclusivista. El Evangelio no es para que usted pueda interpretar algo y entonces decir se lo aplico al otro. El Evangelio es para yo aplicarlo a mi vida. El Evangelio es porque es para todas y para todos, los que están lejos como los que están cerca. Es que el Evangelio es la solución para que los hombres y las mujeres puedan entender
que Jesucristo es la alternativa real, completa, para toda la humanidad. Es que Él se convirtió en un servidor, es decir, en hombre. El verbo morfé y genistai lo que quiere decir es que Él, sabiendo que era Dios, en su esencia de Dios, asumió ser servidor y ser humano, ser hombre, para poder servir a la humanidad. Para poder dar contestación a los problemas que tenemos. No podemos seguir peleando con la humanidad. Tenemos que dejar el caballo y toda la armadura de Don Quijote. No podemos seguir asumiendo el rol de Don Quijote. Si usted ha escuchado hablar de esa pieza literaria, usted sabe que Don Quijote estaba utilizando la expresión española desfasado, loco. A los molinos que ejercían una función agrícola le llamaba gigantes. Y todo el que se encontraba por el medio, él lo interpretaba de una manera. Cuando usted no es un servidor y una servidora, sino que somos Quijote, nos desfasamos. Porque queremos estar tratando de cambiar unas cosas que muchas veces son irreales. Irreales para las fuerzas humanas. Irreales para lo que Dios te ha llamado a hacer. Y entonces confrontamos graves problemas. No estamos siendo como Cristo. Estamos siendo como Don Quijote de la Mancha. Se convirtió en hombre para poder cumplir con el propósito de Dios. Ese fue uno de los primeros problemas que tuvo la iglesia primitiva. La iglesia primera, perdón. El primer problema donde algunos decían no fue hombre por completo. Allí el que murió no fue Dios completo. Allí murió un espíritu. Y ese fue el problema tremendo, el primer problemita que tuvo la iglesia. Obviamente, gloria a Dios que la iglesia que dejó establecido, sí, el que murió allí era hombre y Dios también. Se hizo servidor por nosotros. El mundo necesita servidores. Puerto Rico necesita servidores y servidoras. La iglesia necesita servidores y servidoras. Es que muchas veces queremos cambiar, queremos resolver unos problemas que tenemos en nuestra existencia humana, en lo profundo del alma, intentando escuchar otra cosa. ¿Por qué el pastor no habrá predicado otra cosa hoy, verdad? Es que si no aprendemos a conocer a Cristo, si no aprendemos a tener a Cristo en el corazón, si no aprendemos a discernir a Cristo en nuestra vida, si no aprendemos a entender con quién caminamos, con quién estamos, no podemos entonces ser llamados cristianos. Somos llamados cristianos porque la esencia de lo que Cristo es también está en nosotras y en nosotros. Él fue obediente al propósito eterno. Como cuarta característica, el verso 8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente al propósito de Dios. Un amigo pastor dice que uno de los libros más simplistas es Una vida con propósito. Y es que hay gente enredando el propósito de Dios. Hay gente que quiere hacer de la cristiandad algo difícil. Algo que no se puede vivir. Y la Biblia es clara en todo el sentido de la palabra, que siempre la vida del Señor es fácil. Quien lo hace difícil somos nosotros, con nuestros complejos, con nuestras cosas.
Pero Jesús dice, Él mismo dijo que su yugo es fácil, ligera su carga. El propósito de Dios es fácil para entenderlo. Una vez el hombre y la mujer se han vaciado de sí mismos y tienen a Cristo como único norte, es fácil entenderlo. Una vez nos quitamos ese complejo de ser superiores a otros y de esa pelea que tenemos los unos con los otros, de esa garata. Una vez entendemos que somos servidores y que no somos Quijotes. Óigame, entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando tenemos el propósito presente en nuestra vida, somos obedientes. Entendemos lo que es obedecer a Dios. Algo difícil algunas veces para nuestra naturaleza humana, ese concepto de obediencia. Porque entendemos que algunas veces choca con el concepto de libertad en el hombre y la mujer. Incorrecto. Cuando somos obedientes a la voz de Dios, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando entendemos el precepto y el propósito de Dios para nuestra vida, entonces somos libres. Porque la verdad nos hará libres. Mientras tanto, somos prisioneros del yo y del ego. Mientras tanto, somos prisioneros de la idea que pulula en el mundo, haciéndonos creer que vamos a llegar a algún lado, pero ciertamente estamos perdidos. Mientras tanto, seremos prisioneros de un mundo que no quiere servir, de un mundo que quiere ser servido. Mientras tanto, seremos espectadores, lamentablemente, con otra realidad y no la realidad que Dios desea que miremos al mundo, con una realidad desfasada, con una realidad que no llegaremos ni a primera base, que estarán contenidas sencillamente en lo que hablamos aquí, en lo que cantamos aquí, pero de aquí no pasa nada cuando no somos obedientes al propósito de Dios, cuando no entendemos que la palabra es para mí y no para el otro, cuando entendemos que a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, yo sigo obediente a Dios y las cosas no se arreglan a mi manera, pero yo me mantengo firme a Dios. Cuando yo no entiendo eso y me frustro, no entiendo el propósito y no puedo ser obediente como fue Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué muerte de cruz? Porque eso era una antítesis, eso era algo irreal. ¿Cómo es que el propósito de Dios es tú ser declarado maldición? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que para tú poder salvar a la humanidad tienes que sufrir tanto? Por eso es que Pedro, sin todavía entender ese propósito, le dice en un momento dado, muchacho, que tal cosa no te contesta. Y él le responde con una frase muy particular, que algunos han hecho una teología de eso: apártate de mí, Satanás. ¿Quieres otra cosa que apártate de mí? Propósito que no es el del Padre. El propósito eterno, Dios quiere que tú y yo lo vivamos. Amén. Que tú y yo lo podamos entender para poder vivir en la libertad que gozan los hijos de Dios. Termino brevemente diciendo lo siguiente. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo logro entender eso de no ser superior? Si a mí me venden todos los anuncios que yo, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto, es para que yo logre ser superior a los demás. ¿Cómo yo logro entonces sacarme esa idea de la cabeza? ¿Cómo yo logro entender que ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí? ¿Cómo yo logro entender y practicar yo ser un servidor de los demás? ¿Cómo yo logro entender y hacer el propósito de Dios sea el norte claro de mi vida todos los días? Y ser obediente a su palabra. Y no de vez en cuando mezclar el Evangelio según San yo con el mío, con el de la palabra. ¿Cómo yo hago eso? El apóstol Pablo, en ese mismo capítulo, en los versos 1 hasta los versos 3, va a decir lo siguiente. Número 1, tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Me decía un amigo, en un momento dado, en consejería pastoral, me decía, mira, ¿sabes qué? Este señor que
En un momento dado estuvimos nosotros en consejería, me dice, cuando hayan las cosas en comunidades, yo en 15 minutos sé si el matrimonio va bien o no va bien, o funciona o no funciona. Y explícame eso. ¿Qué es eso de comunidades? Dice, las cosas en común. Las cosas que él piensa y ella piensa tengan un fin común. Si nosotros no tenemos un fin común con el Espíritu de Dios, si no sabemos por qué el Espíritu Santo habita en nosotros, sino que entendemos que eso solamente lo dicen en el culto, pero no entendemos que el Espíritu Santo camina con nosotros 24 horas y no tenemos comunión con Él, no podemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Primera de Juan capítulo 1 y verso 3 dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una comunión que, como decíamos al principio, cuando lo mandábamos a saludar, que no será en ningún otro aspecto, sino en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y eso, Jesús había hablado sobre eso. ¿Quiénes son los que pueden entender eso? Aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Esos son los que pueden vivir y entender el propósito de Dios. Esos y esas son los que pueden entender qué es vaciarse y llenarse de Cristo, qué es entender el propósito eterno. Cuando tenemos comunión con el Padre, cuando practicamos la compasión, el afecto fraternal. Santiago 2:13 y Primera de Pedro 3:8 nos hablan sobre eso. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Punto y coma. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando aprendemos a tener misericordia, aprendemos a practicar la compasión. Hay gente que cree en ese evangelio mágico, que yo voy a orar a Dios para que mañana en adelante comenzar a mirar con compasión. Y aquí en la zona metropolitana me voy a ganar el primer premio de la compasión. Aquí que hay gente de verdad tan chévere en la zona metropolitana, no tenemos problemas en las carreteras, no hay ningún problema. Hay gente que cree que eso viene por osmosis o se compra en el health food. La compasión y la misericordia hay que practicarla. ¿Qué es eso? Meterme yo en la piel de los demás, aprender a entender primero a los demás antes de hacer un juicio. ¿Y eso se puede, pastor? Claro que sí. Usted va a mirar la forma en que está contenida las recomendaciones bíblicas con relación al cambio de actitud y mentalidad hacia los demás, y siempre va a comenzar: vestidos, hazlo tú, acércate, porque es una responsabilidad personal. Sé finalmente del mismo sentir compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Somos nosotros los que tenemos que comenzar a poner de nuestra parte. ¿Cómo voy a contestar al otro y a la otra? Contesto con compasión, con afecto. Es más fácil disparar de la baqueta. Yo le decía a los hermanos de Manatí, por eso es que en este país habemos tantos cojos, porque nos hemos disparado el pie como 80 veces. Porque queremos hacer un juicio tan rápido, porque como lo sabemos todo, porque siempre queremos estar en competencia con los demás. Yo sí sé. Entonces tú haces tu juicio rápido, tu analista, el análisis, y lamentablemente nosotros fallamos en la misericordia, fallamos en la compasión, y entonces no tenemos el sentir que tuvo Cristo. El apóstol nos dice que seamos unánimes, que es que practiquemos la unidad, que aprendamos a entender que hay un esfuerzo entre nosotros, entre entender que juntos podemos ser más que solos. Efesios 4, del 3 al 6, nos dice algo espectacular, la Escritura, cuando dice lo siguiente: Efesios 4,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Es tratar de buscar qué es lo que nos une y no lo que nos desune. Pero no, como hay el concepto de competencia, no podemos lograr qué es lo que nos une. Usted sabe algo, a mí nunca me han gustado las bromas pesadas, nunca. No las tolero. Bromas pesadas no, porque yo no las practico. Nunca las he practicado. Bromas pesadas no. ¿Se acuerdan cuando en el patio los muchachos se paraban detrás del otro y lo empujaban y se caían? Esas bromas pesadas. A mí esas cosas nunca me han gustado. Nunca. Los bellones, pues aquí hay amigos míos que me pegan bellones todos los días y eso no hay problema con eso. ¿Ah? Algunas veces hasta 50 chavos, por ahí vamos. Pero las bromas pesadas nunca me han gustado. Porque hay tanto espacio para la malinterpretación. Y como yo no sé cómo se levantó mi hermano hoy, yo no sé el problema que tuvo mi hermano y mi hermana, yo bailé alguna broma pesada. Yo no sé si desayunó bien, o se levantó y por la mañana se dio por la esquinita de la cama en el dedo chiquito. Eso duele, ¿verdad? Y usted dirá, eso parecen tonterías. Dese un cantazo para que usted vea cómo usted lo va a pensar lógicamente por espacio de algunos 30, 40 minutos. Y tenga cuidado si no el resto del día. Sí, por eso a mí nunca las bromas pesadas me han gustado. O sea, yo entiendo que... porque yo tengo que reírme a cuenta de que mi hermano y mi hermana sufran dolor, sufran vergüenza, sufran frustración. Volvemos otra vez al sentido de competencia, porque yo soy el más chistoso. Pero yo soy el que me la sé toda. ¿Ah? Eso está, usted ve que está ahí, por eso es que tenemos que tener el mismo sentir de Cristo. Eso parece una tontería, eso es lo que practica el mundo todos los días. Por eso es que en nuestros periódicos algunas veces, cuando los cogemos, lloran, porque hacemos noticias con el dolor ajeno. Y eso, aquellos que hemos vivido eso, lo que es estar a las 7 de la mañana, tratando de tomarnos un café, y ver el teléfono que hay como 30 llamadas perdidas. Y entonces cuando caigo en cuenta que llamo y llego a la casa de mi suegra me dice, lo que estoy viendo es cierto, Ariel. Era que no la habían avisado nadie, pero los periodistas se habían despachado con la cuchara grande para decir que mi cuñado había sido lamentablemente muerto en un accidente de la carretera, pero nadie tuvo la sensibilidad de decir, no digamos el nombre porque son las 6 de la mañana. Pero mi suegra estaba viendo la televisión y decía, ese se parece a la motora de Albertito. Por eso es que tiene que haber en nosotros compasión. Por eso es que tiene que haber unanimidad para poder sentir. Oiga, es que yo me voy ahora a la barra de Pepe para estar unánime con aquel que todavía no cree en Dios. Pero óigame, ese que está en la barra de Pepe que todavía no conoce a Jesucristo, es mi hermano y mi hermana. Y cuando comenzamos a mirar con desprecio al pecador, cuando comenzamos a mirar con desprecio al que no cree igual que yo, el concepto de compasión, el concepto de comunión con el Espíritu Santo pierden su efectividad, porque cuando llegamos a la casa del Señor para unánime ser el cuerpo de Cristo, estamos fraccionados en la esencia. Pablo termina diciendo en el verso 3, para que todos seamos no un yo, sino un todos. Por eso nuestro lema en este año es Somos Iglesia. Y terminamos leyendo lo que dice Romanos capítulo 12 y versos del 3 al 5. Digo pues por la gracia que me da cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es lo que hablábamos ahorita de Quijote, con cordura. Cuando la gente asume posturas que no debe ser, entonces así mismo se miran mal, en todo el sentido de la palabra. Hacen cosas que no tienen que hacer, o se entienden menos de lo que son, y las dos cosas son malas, no son buenas. Ahora, sin embargo, si comenzamos a pensar lo que dice el apóstol en ese último verso, me refiero específicamente al verso número 3, y lo leo y terminamos. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando nos despojamos del yo y somos un nosotros, entonces podemos asumir responsabilidad. Decía un teólogo que en la historia del principio de la humanidad, una teoría oral de los judíos antiguos era que el pecado no fue comerse la manzana, sino que el pecado fue que ninguno asumió responsabilidad. Esa tradición oral decía que Adán se fue con Dios por todo el mundo a ponerle nombre a todas las cosas y dejó a Eva sola años. Lo que pasa es que en el texto pues dice, pues parece que fue como un segundo, pero ellos dicen en la tradición oral que fueron años, que Eva estuvo sola. Y entonces pues imagínense, uno solo, ¿con quién va a poderse hablar? Con una serpiente. Y hasta oyó que la serpiente le habló y dijo, oye, espérate, déjame comer de eso. Entonces después viene a Adán, al cabo de muchos años, y le dice, ¿pero qué tú hiciste? Y pues, imagínate tú. Si esta serpiente me habló, dice, ¿una serpiente te habló a ti? Dice, sí, me habló. Que si como no se volver a hacer, ¿estás segura? Claro que sí. Como no se conocían tanto tiempo de nada, pues le creyó. Ah, pues también dame, vamos a comer. Y comió. Y al cabo de un rato llegó Dios para que ver qué pasó aquí. Dice, pues sencillo. Yo estaba sola, la serpiente me dijo que comiera del palo. Pero esta, echó la culpa a la serpiente. Y el hombre echó la culpa a la mujer. Así que cuando no asumimos la responsabilidad de los unos a los otros, nos va a pasar eso. Siempre la culpa la tiene otro. Y como dice el gran refrán y proverbio buen puertorriqueño, la culpa es huérfana. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos ponemos en pie. Amén.